En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Bienvenidos a su canal Historia Bíblica y más. Lo que acabamos de escuchar son los primeros 4 versículos de la Biblia, versículos impresionantes que hablan de la creación y cómo fue todo el proceso de la creación de lo que hoy podemos nosotros disfrutar. Pero la pregunta es, y sé que es una pregunta que muchos se lo han hecho, ya sabemos que Moisés escribió el Pentateuco, pero ¿en qué momento Dios le reveló a Moisés la creación y la historia de todos sus antepasados que se encuentra en Génesis? Para eso es este video y vamos a estar buscando en la vida de Moisés el momento específico donde Dios le reveló todo el secreto de la creación, todos sus antepasados y todas las cosas que podemos leer en Génesis. Así que será impresionante, así que vamos al video. Bien, lo que vamos a hablar aquí es una opinión personal. Yo he leído algunas veces ya el Pentateuco y siempre me hacía esta pregunta, que ya dije en la intro, siempre me hacía esta pregunta: ¿dónde y en qué momento Moisés, que fue quien escribió el Pentateuco, estos 5 primeros libros de la Biblia, dónde y en qué momento tuvo Moisés el tiempo necesario para escribir y recibir esa revelación de parte de Dios? Y por eso estamos aquí en este video, para poder averiguarlos juntos. Yo he leído, como ya dije bastantes veces, esto y he encontrado el momento específico donde Moisés tuvo esta intimidad, y creo que fue la mayor cercanía que un ser humano, en este caso Moisés, tuvo con Dios el Padre, Jehová. Bien, y hablemos de la vida de Moisés. Todos sabemos de la vida de Moisés, y yo personalmente divido la vida de Moisés en 3 etapas de 40 años que completan los 120 años que duró de vida. Así que hablemos de la primera etapa de su nacimiento. Y en esta primera etapa Moisés dura 40 años viviendo como príncipe en Egipto. Así que esto fue la vida de Moisés, todo fue un propósito, ya que Dios lo vino preparando desde un principio. Allí, en sus primeros 40 años de vida, viviendo como príncipe en Egipto, Moisés aprende el jeroglífico, que es la escritura que usaban los antiguos egipcios en aquel momento, y comienza a entender todo, recibe la mayor educación. Egipto era la potencia de aquel entonces y era un imperio muy grande y uno de los más longevos de toda la historia de la humanidad que se conoce. Podemos ver estos primeros 40 años allí. Y si nos ponemos a analizar, no había una conexión de Moisés con Dios. Allí no hay oportunidad de que Moisés haya escrito la revelación del Génesis y todo lo que en él guarda en Egipto durante estos primeros 40 años. Así que estos primeros 40 años están descartados. Aquí no hubo un momento específico donde Moisés haya escrito o pudo tener la oportunidad de escribir esta revelación del Génesis y el principio. Bien, pasamos a la segunda etapa de 40 años de la vida de Moisés. Moisés a los 40 años mató a un egipcio y corre hacia la tierra de Madián. Allí se enamora de una joven y comienza a pastorear las ovejas de su suegro Jetro. Aquí Moisés dura 40 años más en lo que es pastoreando las ovejas de su suegro Jetro. Aquí Moisés tampoco tenía una conexión con Dios. Aquí no había todavía un momento específico donde Moisés pueda escribir esta revelación. Cuando Moisés está pastoreando las ovejas de su suegro Jetro, tampoco tenía una comunión. No había esta conexión tan grande como Dios escogerlo en ese momento para darle esta gran revelación. O sea que en estos 40 años tampoco Moisés pudo haber los secretos del Génesis. A la edad de 80 años, Moisés recibe una revelación de parte de Dios. Y es aquí donde vamos a hablar de la última etapa de su vida, los últimos 40 años. Bien, en esta última etapa, Moisés tiene 2 cosas fundamentales, la cual él va a desempeñar en la última etapa, los últimos 40 años. Dios lo vino preparando en estas primeras 2 etapas. Ya Moisés tiene la educación que recibió en sus primeros 40 años en Egipto. Ya Moisés tiene esta educación, este conocimiento del mundo antiguo que recibió en los primeros 40 años. Pero también ya tiene lo que es ser líder de una manada de ovejas, que quizás se vea como algo insignificante, pero él era el pastor de las ovejas. Él tenía que trazar este sendero, él tenía que guiar estas ovejas por el mejor camino posible y así no perder ninguna de ellas. Ya Moisés tiene estas 2 cosas primordiales y aquí recibe esa revelación y va a Egipto. Pero podemos ver que todavía al momento que Moisés recibe
recibe esta revelación, todavía no hay un momento donde pueda recibir la revelación del Génesis y escribir estas cosas allí y plasmar aquellas cosas allí como la escribió. Así que vamos a ir analizando esta última etapa. Ya Moisés tiene todo lo que ya he mencionado. Allí va a Egipto, el faraón deja ir al pueblo de Dios y se van al desierto. Todavía allí en el desierto no había oportunidad de Dios revelarle esta gran revelación a Moisés. Pero llegó un momento y fue el monte Sinaí. El monte Sinaí fue el lugar específico donde Jehová le reveló Génesis a Moisés. Allí Moisés escribió los secretos de la creación. Allí Moisés escribió el Génesis, la historia de sus antepasados, ya que Moisés, obvio, podía escribir su historia después que él estaba en Egipto, pero no sabía, por más que en Israel siempre guardaban esto de la cultura, no sabía el secreto de la creación. Nadie sabía esto más que Dios. Por lo tanto, el monte Sinaí fue el lugar específico donde Dios le reveló esto. Moisés sube al monte y no fue una sola vez. Primero Moisés subió al monte y recuerdo que allí Dios le dio los mandamientos, le dictó los mandamientos, pero hubo una ocasión que se encuentra en Éxodo capítulo 24, que la vamos a leer aquí. Fue cuando Moisés duró 40 días y 40 noches, que aquí una casualidad de todos los 40 que Moisés tuvo en su vida. Pero duró allí aquellos 40 días y 40 noches y allí fue que Dios le reveló el Génesis. Vamos a leer Éxodo capítulo 24, versículo 15 al 18. Dice: Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte. Y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Durante estos 40 días y 40 noches, Dios le revela a Moisés lo que es Génesis. Y aquí donde Moisés llega a formar, a escribir los 5 primeros libros de la Biblia, llamados el Pentateuco. Así que ya sabemos dónde específicamente Moisés escribió el Génesis, dónde específicamente Jehová le mostró cómo creó al ser humano, cómo creó al mundo y cómo creó todas las cosas que existen en este mundo hasta el sol de hoy. Así que si tú tienes una opinión diferente, si opinas algo acerca del tema, déjalo aquí en la caja de comentarios, que lo estaré leyendo y estaremos conversando sobre este hermoso tema. Espero que sea de bendición, así que nos vemos en el próximo video. Dios le bendiga.